La primera vez que me di cuenta de que mi matrimonio era una transacción comercial, estaba arreglando flores blancas en un jarrón de cristal. Mi marido, Julian Thorne, acababa de llegar a casa. Oí el clic preciso de la puerta principal, el pisar firme de sus mocasines italianos sobre el vestíbulo de mármol, la forma en que colocaba su maletín sobre la mesa de la consola, una serie de sonidos tan familiares e inquebrantables como el tic-tac del reloj de pie en el recibidor, y él no vino a buscarme, nunca lo hacía, sino que se dirigió directamente a su estudio esperando que su whisky de la tarde apareciera en su escritorio en 5 minutos. Terminé de cortar el tallo con las manos firmes, pero algo dentro de mí, algo que se había ido calcificando lentamente durante 5 años, finalmente se rompió, así que no le llevé el whisky y en cambio caminé hasta el ventanal del salón mirando el césped bien cuidado, el laberinto de setos impecable y la piscina olímpica en la que nadie había nadado nunca, una imagen de perfección, un paisaje pintado con dinero, y yo era el adorno principal dentro de él, la esposa bella, tranquila y dócil que él había elegido no por amor, sino por su origen adecuado, su comportamiento presentable y su aparente falta de emociones desordenadas. Aunque se equivocó en esa última parte, oí de nuevo sus pasos, más cerca, cargados de impaciencia. Evelyn, mi bebida. Me giré lentamente y él se quedó en la puerta, una silueta de poder e irritación, un hombre forjado a partir de la ambición y el dinero antiguo, de cabello oscuro, ojos perfectamente delineados del color de una tormenta invernal y una mandíbula capaz de cortar vidrio, guapo de una manera casi brutal y consciente de ello. No lo hice, dije con voz tranquila y su ceño se frunció, un gesto mínimo que en su rostro fue un trueno. ¿Por qué no? Di un paso hacia él dejando que mi bata de seda, la que me compró en París y que rara vez se molestaba en quitarme, se moviera alrededor de mis tobillos. Estaba ocupada pensando en ti, Julián, te extrañé hoy, murmuré con una dulzura empalagosa aprendida de demasiadas películas antiguas y el parpadeo, desconcertado, porque nunca le hablaba así. Nuestras interacciones estaban predeterminadas, preguntas amables sobre su día, conversaciones sobre compromisos sociales, cenas silenciosas, hasta que dijo con tono despectivo, era un martes cualquiera, y ahora qué tal mi whisky, y yo lo interrumpí acercándome aún más hasta olerla fragancia limpia de su colonia, susurrando, porque para mí, cada hora sin ti se siente como una eternidad, mientras extendía la mano y pasaba un dedo por la solapa de su traje de $2,000, a lo que él retrocedió como si lo hubiera marcado. Evelyn, ¿qué es esto? Esto, moví mis pestañas como una caricatura de esposa devota y respondí, esta soy yo siendo tu esposa. ¿No es esto lo que querías? ¿Un compañero? Alguien que te adore. Me miró fijamente con un destello de confusión genuina en sus ojos tormentosos y dijo que quería una compañera sensata. Pero yo ronroneé envolviendo mis brazos alrededor de su cintura y apoyando mi cabeza en su pecho, rígido e inflexible como el mármol, pidiéndole que mirara más de cerca, y durante 10 segundos completos él no se movió, dejando que yo sintiera el latido frenético de su corazón como un pájaro atrapado contra mi oreja, hasta que sus manos subieron para agarrar mis hombros y empujarme hacia atrás con un movimiento firme y definitivo, su confusión reemplazada por una fría irritación. Detén esto, es indigno. La sonrisa mordaz desapareció y volvió la máscara plácida a la que estaba acostumbrado. Por supuesto, mis disculpas, te traeré tu whisky, pero la semilla ya estaba plantada. Al día siguiente estaba peor. Llamé a su oficina 6 veces. Aparecí accidentalmente en su almuerzo de trabajo llamándolo joyas, un apodo que él despreciaba. Organicé su cajón de calcetines por degradado de colores y dejé notas de amor en su maletín, convirtiéndome en una persona obsesiva y dependiente, una parodia de necesidad, mientras observaba con fría y distante satisfacción cómo su irritación se transformaba en repulsión activa. Una semana después me acorraló en la biblioteca diciendo esto tiene que detenerse, Evelyn, sea lo que sea esta actuación, y yo levanté la vista del libro que fingía leer con expresión de inocencia herida. Actuación. Julián. Solo estoy tratando de ser una mejor esposa. Siempre estás tan distante. Pensé que si te mostraba lo mucho que me importas. Pero él respondió con voz baja y afilada que no le gustaba tener de repente una esposa tan dependiente, que era asfixiante y no era lo que yo era. Y yo susurré quizás no sepas quién soy sin fingir por primera vez en años. Pero él confundió ese dolor puro con manipulación y su rostro se endureció en su máscara invencible de negociador corporativo antes de una adquisición. Hostil, metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un sobre grueso colocándolo sobre el escritorio entre nosotros. He hecho que mis abogados preparen los papeles, seré generoso, más que generoso, no te faltará de nada. Después del divorcio tendrás todo lo que mereces.
Simplemente no vuelvas a aparecer delante de mí, viéndome no como su esposa de 5 años, sino como un activo problemático que necesitaba liquidar. Miré el sobre y lo miré a él sin llorar, sin suplicar, simplemente asentí. Con elegancia, entendí, tomé el sobre y salí de la biblioteca, de la mansión y de la jaula dorada, subí a mi coche deportivo plateado también parte del pago y conduje sin mirar atrás ni una sola vez, tomando el pago y desapareciendo tal como él ordenó. Los primeros días de libertad fueron un borrón de habitaciones de hotel anónimas y el eco hueco de mis propios pasos. Lo había logrado, había salido, pero la oleada de adrenalina triunfal se desvaneció rápido dejando un silencio vasto y vacío. Porque durante 5 años mi vida había sido una actuación dictada por el mundo de Julian y ahora no había nada, sin guión, sin público, solo la aterradora página en blanco de mi propia existencia. El sobre contenía más que simples papeles de divorcio. Contenía un acuerdo financiero preliminar que me dejó sin aliento. Una suma de 7 cifras ya había sido transferida a una nueva cuenta a mi nombre. Dinero en movimiento tal como su fría y eficiente abogada había explicado por teléfono, y el resto, la división de bienes, las acciones y las 2 propiedades que legalmente eran mías llegaría después, porque Julian era, como siempre, un hombre de palabra que pagaba una fortuna por su paz y tranquilidad. Contraté a mi propia abogada, una mujer feroz y brillante llamada Sarah Cohen, quien al revisar el acuerdo prenupcial encontró lagunas legales que cualquier mente más pequeña habría pasado por alto y dijo con una sonrisa depredadora: «Cree que está siendo generoso. Démonos el gusto de mostrarle lo que es la verdadera generosidad». Mientras Sarah libraba una guerra en las salas de juntas y yo me concentraba en mi propia transformación. Evelyn Thorne, la refinada y silenciosa esposa de la alta sociedad, tenía que morir, y empecé por lo físico. Entré en una peluquería de lujo, de esas en las que Julian jamás habría puesto un pie, y le dije al estilista que hiciera lo que quisiera. Durante horas me quedé mirando a una desconocida en el espejo. Mi larga melena rubia miel que Julian siempre había preferido suelta y elegante ahora era un corte corto hasta los hombros, de un intenso color chocolate oscuro que hacía que mis ojos azules parecieran más brillantes y penetrantes. Después, el armario, llené un contenedor con mis vestidos de alta costura, mis pantalones a medida y mis delicadas blusas de seda. Compré vaqueros que me ceñían las caderas, suaves suéteres de cachemira en colores llamativos, chaquetas de cuero que se sentían como una segunda piel y botas con las que podía caminar. Compré un sencillo y elegante anillo de platino y lo deslicé en el dedo anular de mi mano derecha, una promesa privada a mí misma de no volver a ser poseída jamás. Encontré un apartamento, no en el antiguo barrio adinerado en el que habíamos vivido, sino en una vibrante zona moderna de la ciudad, llena de acero, cristal y luz. Un ático con una vista impresionante que era mío. Lo llené de arte audaz y caótico, no apagado y caro. Puse música a todo volumen solo porque podía. El divorcio se finalizó con una velocidad sorprendente. Julian al parecer estaba tan ansioso por deshacerse de mí como yo por ser libre, y el acuerdo final fue incluso más asombroso que la oferta inicial. Sarah había hecho su trabajo de forma brillante. Yo, en teoría, era una mujer extremadamente rica. La noticia causó revuelo en las páginas de sociedad. La exesposa de Thorne se lleva una gran indemnización, pero no me importaba que hablaran. El dinero no era cuestión de dinero, era munición, era libertad. Se trataba de no depender nunca más de un hombre como Julian Thorne. Sin embargo, estaba descubriendo que la libertad era un país solitario. El silencio en mi hermoso apartamento nuevo era ensordecedor. No tenía amigos. Julian nunca los había alentado y las mujeres que había conocido como su esposa eran tiburones con ropa de diseñador. Estaba a la deriva hasta que, una noche, revisando mis contactos, una lista llena de números de empresas de catering, floristerías y asistentes personales, mi pulgar se detuvo en un nombre en el que no había pensado en años. Liam, el amigo más antiguo de Julian, el padrino de nuestra boda y el único del círculo de Julian que alguna vez me había mirado con algo más que apreciación o indiferencia. Una vez, en una gala benéfica terriblemente aburrida, me miró desde el otro lado de la sala y me guiñó un ojo con complicidad, como diciéndose que esto es una tortura. Aguanta. Él era diferente, más tierno, fotógrafo de profesión, viajaba por el mundo, su vida contrastaba marcadamente con la controlada existencia corporativa de Julian, y por capricho le envié un mensaje: «Hola, soy Evelyn, la ex señora Thorne, sé que esto es inesperado, pero estás en la ciudad». Los 3 puntos parpadeantes aparecieron casi de inmediato y respondió: «Evelyn, bueno, sí, estoy en la ciudad, me enteré de la noticia, ¿estás bien?». Su preocupación parecía genuina,
un cálido bálsamo para mi corazón frío y solitario. Quedamos para tomar un café, y no fue incómodo. Me abrazó con mucha calidez y no mencionó a Julian ni una sola vez a menos que yo lo hiciera. Me hizo reír, de verdad, un sonido que apenas reconocía, y pronto Liam se convirtió en mi ancla, me presentó a sus amigos artistas, escritores y músicos a quienes no les importaba quién era mi exmarido, les gustaba por mi cabello color chocolate oscuro y mi ingenio agudo, por la forma en que podía contener el alcohol en un debate sobre arte abstracto. A través de Liam conocí a Ben, su mejor amigo, escultor, todo intensidad silenciosa y manos ásperas y hábiles, físicamente impresionante, con un cuerpo esbelto y esculpido por el trabajo duro y una sonrisa capaz de desarmar una bomba. Una noche, meses después de comenzar mi nueva vida, estábamos todos en un bar clandestino ruidoso que ponía música rock a todo volumen. Yo estaba sentada en un taburete sintiendo el bajo vibrar a través de mí con un vaso de buen whisky en la mano. Liam contaba una historia y yo reía con la cabeza echada hacia atrás mientras Ben estaba de pie junto a mí, su brazo rozando el mío, y el contacto fue eléctrico. Me sentí más viva en ese único toque casual que en todo mi matrimonio. Miré a Ben, la facilidad con la que habitaba su propia piel, la calidez en sus ojos cuando me miraba y su pregunta «¿Te estás divirtiendo?», pronunciada en un murmullo bajo que competía con la música. Más que en años, respondí, y lo decía en serio. Sonrió, una curva lenta y devastadora en sus labios, y en ese momento, rodeada de risas, música y la promesa de algo nuevo, el fantasma de Julian Thorne se sentía muy lejano, era libre, estaba reconstruyendo, y por primera vez el futuro no parecía una página en blanco sino un lienzo, y por fin estaba lista para retomar el pincel. Pero el problema de construir una nueva vida sobre las cenizas de una vieja es que a veces las brasas aún brillan. Mi nuevo mundo, pintado con pinceladas audaces de risa y música a todo volumen, se sentía embriagadoramente real, pero también era frágil. Una hermosa pompa de jabón flotando en la misma ciudad donde se cernía la sombra de Julian Thorne. Mi amistad con Liam era la piedra angular de esta nueva existencia, mi guía, mi confesor, mi protector de una forma en que Julian nunca lo había sido, y nunca se insinuó. Nunca me miró con nada más que afecto platónico y una feroz lealtad fraternal que yo apreciaba sin sentir jamás que la mereciera. Tú ya sabes, dijo Liam una tarde mientras paseábamos por un museo de arte moderno, contemplando una mancha caótica de pintura con sus ojos de fotógrafo analizando la luz y la composición. Julian colecciona cosas hermosas, pero no sabe apreciarlas, solo le gusta poseerlas. Me estremecí ajustándome más la chaqueta de cuero al sentirme como un cuadro encerrado en una habitación, admirada a veces pero nunca vista de verdad. Y Liam añadió con una palmada en mi hombro, bueno, ahora eres la exposición principal, Eve, y las puertas están abiertas de par en par. Ben era una de las personas que había entrado por esa puerta abierta y nuestra conexión había sido inmediata e intensa, pero no solo física aunque esa fuerza era innegable, sino también emocional, porque escuchaba de verdad cuando le hablaba. Me preguntaba por mis pensamientos, mis sueños, la persona que era antes de convertirme en Evelyn Thorne, porque con él yo era simplemente Eva, el nombre que había empezado a usar como quien se desprende de la piel que otro le impuso, y su estudio fue una revelación, un espacio caótico, polvoriento y maravilloso, lleno de figuras a medio formar de arcilla y piedra, con el aire cargado del olor de la tierra y de la creatividad. Era el polo opuesto del estéril estudio minimalista de Julián. Aquí podía hacer un lío, aquí podía ser desordenada. Una tarde estaba allí, con las manos cubiertas de arcilla gris fría, tratando de dar forma a un pequeño cuenco bajo la paciente guía de Ben. Sus manos cubrieron las mías, corrigiendo la presión. Su pecho era una pared sólida y cálida contra mi espalda. Tienes que sentir lo que la arcilla quiere hacer, murmuró, su aliento cálido contra mi oído, suave pero firme, y un escalofrío de deseo puro y sin adulterar me recorrió el cuerpo. Era muy diferente del toque calculado y distante de Julián. Esto era colaboración, una creación compartida. Giré la cabeza y nuestros labios estaban a centímetros de distancia. ¿Y tú qué quieres hacer, Ben?, pregunté. Sus ojos, del color de la miel oscura, se ensombrecieron y no respondió con palabras, bajó la cabeza y me besó. Y por unos momentos perfectos el mundo se disolvió en nada más que su sabor y la sensación de sus manos fuertes y capaces en mi cintura. Fue el comienzo de algo real, algo apasionado y tierno en mí. Al principio fuimos cuidadosos, el fantasma de Julián era un espectro que ambos reconocíamos. Ben conocía toda la historia. No conocía bien al hombre, pero era como si supiera que era un pico lejano y formidable.
No se pondrá contento si se entera, dijo Ben una noche mientras sus dedos trazaban patrones perezosos sobre mi espalda desnuda en la cama de mi ático. No tiene derecho a opinar, respondí con voz firme, aunque una pizca de miedo gélido me punzaba el corazón. Soy un agente libre y tú eres amigo de su examigo, no es asunto suyo. Un hombre como Thorne lo hace todo por su cuenta, respondió Ben con tono sombrío. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr, lo vales, Eva. Sus palabras deberían haber sido un consuelo, pero en cambio sonaron como una premonición. El desmoronamiento comenzó sutilmente. Una semana después estaba almorzando con Sarah Cohen para firmar los últimos documentos. Lo último del Imperio Thorne quedaba oficialmente separado de mi nombre. Hecho, dijo Sarah levantando su copa de champán, oficialmente eres el divorcio más rico de este código postal. Felicidades. Choqué mi copa con la suya, pero el triunfo se sintió vacío, el dinero era una herramienta, no un trofeo. Al salir del restaurante vibró mi teléfono, era un mensaje de un número desconocido, espero que el dinero te haga feliz. Te costó todo lo demás. Se me heló la sangre, tenía que ser Julián, el tono, la arrogancia, la escalofriante finalidad. Se lo enseñé a Sarah. Bloquea el número, dijo de inmediato con cara de abogada, está tanteando el terreno a ver si muerdes el anzuelo, no le des la satisfacción. Bloqueé el número, pero el daño ya estaba hecho, la pieza cuidadosamente construida de mi nueva vida había sido violada, los muros de la fortaleza tenían una grieta. Unos días después Liam llamó con la voz inusualmente tensa. Oye, qué pregunta tan rara, ¿has sabido algo de Julián últimamente? Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. ¿Por qué? Me llamó de repente, sin motivo, y luego casi como si fuera una ocurrencia tardía me preguntó si te había visto por ahí, dijo que había oído que habías caído de pie, fue extraño. El hielo en mis venas espesó, Julián nunca hacía nada como una ocurrencia tardía, cada palabra y cada gesto eran calculados. ¿Y qué dijiste? Me hice el tonto, dije que me había encontrado contigo una o dos veces y que parecías estar bien, solo gruñó y colgó. Liam hizo una pausa. Ten cuidado, Eva, algo trama. El hilo final se rompió una semana después. Me encontraba con Ben, Liam y algunos otros en el Oak and Barrel, el bar clandestino que se había convertido en nuestro lugar habitual. Me sentía nerviosa, paranoica, cada hombre alto, moreno y trajeado me cortaba la respiración, necesitaba perderme en el ruido, en la música, en la simple presencia física de Ben. Llegué antes que él, Liam ya estaba allí y me ofreció una bebida con expresión preocupada. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Solo me siento un poco nerviosa, admití, dando un largo trago al whisky que me quemó la garganta. Cuando llegó Ben la opresión de ansiedad en mi pecho se aflojó un poco, parecía tan sólido, tan real, con una sencilla camiseta negra que le marcaba el pecho, y cuando me sonrió fue como un foco en la penumbra del bar. Vino directo hacia mí, su mano encontrando mi espalda baja, sus labios rozando mi sien. Te extrañé, dijo, su voz un zumbido bajo que vibró a través de mí. La noche se desarrolló, la música se hizo más fuerte, las bebidas seguían llegando y poco a poco comencé a desprenderme de mi paranoia. Este era mi mundo ahora, Julián no tenía cabida aquí. Estábamos riendo, reunidos alrededor de una mesa alta. Ben estaba de pie detrás de mí con sus brazos alrededor de mi cintura y su barbilla apoyada en mi hombro. Me incliné hacia él, sintiendo los músculos duros y definidos de su abdomen a través de su fina camiseta. Dejé que mis manos descansaran sobre sus antebrazos, trazando las líneas de sus tendones en un gesto de puro afecto y deseo irreflexivo. Me sentí segura, querida, vista. Incliné la cabeza hacia atrás riéndome de algo que dijo Liam y miré a Ben, en la oscuridad del bar, iluminado por luces estroboscópicas, su rostro era todo planos definidos y sombras suaves. Extendí la mano y le toqué la mandíbula, mi pulgar rozando su labio inferior. Él atrapó mi pulgar entre sus dientes en un gesto juguetón e íntimo, y sonreí, una sonrisa amplia y sin reservas que llegó hasta mis ojos, una sonrisa que jamás le había dado a Julián. Fue en ese preciso instante de descuido, cuando mi mundo se había reducido al círculo de los brazos de Ben y al sonido de su risa en mi oído, que el universo decidió cobrar su precio. La música pasó de una canción a otra y el ruido ambiental del bar aumentó por una fracción de segundo,
y entonces lo escuché, una voz baja y peligrosamente silenciosa justo detrás de mí, una voz que era un fantasma hecho carne, una tormenta invernal hecha sonido, cortando la risa y la charla como un trozo de cristal. Cuando él te tocó, sonreíste así, murmuró la voz, mezclada con un veneno que recordaba demasiado bien. El mundo se detuvo, la música, la risa, el calor del cuerpo de Ben desaparecieron, absorbidos por un vacío de terror puro y sin diluir. Mi sangre se convirtió en hielo, mi sonrisa murió en mis labios. No necesité girarme para saber quién era. Julián me había encontrado. El tiempo no solo se ralentizó, sino que se fracturó. El vibrante y ruidoso bar se convirtió en un cuadro silencioso y congelado. Pude sentir el cuerpo de Ben ponerse rígido detrás de mí, y Liam, que había estado hablando, ahora miraba por encima de mi hombro con una expresión de sorpresa y aprensión. Mi mano, que había estado descansando tan posesivamente sobre el brazo de Ben, cayó como si se quemara. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que me escondiera, que obedeciera su última orden y desapareciera, pero mis pies estaban clavados al suelo pegajoso. La parte de mí que había estado rota y descartada durante 5 años de repente despertó violentamente. Era una cosa salvaje y furiosa que se negaba a acobardarse. Lentamente, muy lentamente, me giré y allí estaba, Julián Thorne, apoyado contra la madera oscura de la barra, luciendo tan fuera de lugar como una pantera en un zoológico de mascotas. No estaba vestido para ese lugar. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida, sin corbata y con el botón superior de su impecable camisa blanca desabrochado, y aunque mantenía la compostura, parecía cansado y las líneas alrededor de sus ojos tormentosos eran más pronunciadas. Pero la intensidad en ellos era una fuerza viva, un campo magnético que extraía todo el aire del espacio entre nosotros. Su mirada estaba fija en mí, ignorando a Ben, ignorando a Liam, ignorando a todos. Era el foco de un depredador. Julián, dije. Mi voz era más firme de lo que tenía derecho a esperar. Era la voz de Eva, no la temblorosa Evelyn que había visto por última vez. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Evelyn dijo mi nombre como una acusación. Sus ojos se desviaron solo un instante hacia Ben, quien había cambiado su postura y se movía para pararse a mi lado, una sólida presencia protectora. ¿Este es una amiga tuya, Eva? Preguntó Ben, con un tono engañosamente casual, aunque podía sentir la tensión que irradiaba de él. Este es mi exmarido, dije sin romper el contacto visual con Julián. Julián, él es Ben. El labio de Julián se curvó, no reconoció la introducción. Su atención estaba únicamente en mí. Te hice una pregunta. La audacia de ese acto, su descaro absoluto, envió una ola de ira caliente a través del hielo en mis venas. Perdiste el derecho a hacerme preguntas el día que me pagaste para irme, dije, bajando la voz con un tono cortante que no sabía que tenía. Sus ojos se oscurecieron. Se apartó de la barra y dio un paso hacia adelante, invadiendo nuestro espacio. Ben lo imitó de inmediato, posicionándose ligeramente frente a mí. Creo que deberías irte, dijo Ben en voz baja y firme. Las manos del escultor, habitualmente tan delicadas con la arcilla, estaban cerradas en puños flojos a sus costados. Julián finalmente lo miró, un movimiento lento y despectivo de la cabeza a los pies, la misma mirada que les daba a los camareros que traían el vino equivocado o a los ejecutivos jóvenes que hacían una presentación torpe, una mirada diseñada para destripar. Eso no te concierne, dijo con una voz cargada de condescendencia. Luego volvió su mirada hacia mí. Quiero hablar contigo a solas. No, la palabra fue definitiva. Me sentí como si estuviera dibujando una línea en la arena con una espada. Por primera vez vi una grieta en su compostura gélida, un destello de furia cruda y desenfrenada en sus ojos. Desapareció en un instante, pero lo vi. Yo lo causé. Estás coqueteando con mi mejor amigo, susurró. Las palabras apenas se oyeron, pero me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Señaló vagamente a Liam, que parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Es mi amigo, corregí con voz fría. Y no lo estoy ocultando. Estoy viviendo mi vida. La vida para la que me pagaste para vivir en algún lugar donde no tuvieras que verme. Fuiste tú quien rompió los términos de nuestro acuerdo, Julián.
Eres tú quien apareció frente a mí. Sus fosas nasales se dilataron, respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba a un ritmo nada tranquilo. Me miró a mí y luego a Ben, deteniéndose en la forma en que el hombro de Ben presionaba contra el mío, una declaración silenciosa de solidaridad, de posesión. ¿Planeaste esto?, preguntó con un susurro bajo y peligroso. ¿Esta fue tu venganza desde el principio? Tomar el dinero y luego meterte en la cama con el primer músculo que encontraras en mi círculo social. Es patético, Evelyn. Esa fue la gota que colmó el vaso. La palabra patético era el detonante que él siempre usaba para silenciarme y hacerme sentir pequeña. Salí de detrás de Ben y invadí el espacio de Julián. Tuve que mirar hacia arriba, pero no me sentí pequeña, me sentí poderosa. Estaba armada con la verdad de su crueldad y el acero de mi propia supervivencia. No puedes llamarme así. No puedes llamarme de ninguna manera, dije con voz temblorosa, pero de rabia, no de miedo. Te divorciaste de mí porque me atreví a querer tu atención. Creíste que mi afecto era pegajoso y sofocante. Me pagaste para irme. Bueno, me fui, Julián. Así es como se ve a alguien que se ha ido. Parece que estoy feliz. Parece como si me hubiera tocado a alguien que realmente quería tocarme. Parece que estoy sonriendo. Algo que tú nunca lograste hacerme hacer. El silencio que cayó entre nosotros fue más ensordecedor que cualquier música. Vi las palabras aterrizar, cada una de ellas un golpe directo. Se estremeció, un retroceso apenas perceptible, como si lo hubiera golpeado físicamente. La furia en sus ojos fue eclipsada momentáneamente por algo más, algo crudo y conmocionado. Me miró fijamente, su mirada de tormenta invernal escudriñando mi rostro, buscando a la mujer con la que se había casado, la mujer a la que podía controlar. Ella ya no estaba allí. Abrió la boca para hablar y luego la cerró. Por primera vez en su vida, Julian Thorne se quedó sin palabras. Sin volver a mirar a Ben o a Liam, sus ojos siguieron fijos en los míos. Asintió brevemente y con firmeza, una concesión, una derrota, más impactante que su repentina aparición. Luego se dio la vuelta y se alejó. Se movió entre la multitud, que pareció abrirse para él instintivamente, y desapareció por la puerta hacia la noche. En el momento en que se fue, el hechizo se rompió. El ruido del bar regresó, una ola de sonido que me mareó. Mis rodillas se sintieron débiles. El brazo de Ben me rodeó inmediatamente, sosteniéndome. Jesús, Eva, suspiró Liam, pasándose una mano por el pelo. ¿Qué fue eso? No pude responder. Estaba temblando, un temblor violento en todo el cuerpo que comenzaba en lo profundo de mis huesos. El enfrentamiento me había dejado sin fuerzas. Vamos a sacarte de aquí, dijo Ben con voz suave pero firme. Me guió hacia la salida, su cuerpo como un escudo entre mí y las miradas fijas de los otros clientes. No hablamos en el coche. Ben solo me tomó la mano, su pulgar acariciando mi piel en suaves círculos. Cuando llegamos a mi apartamento, me llevó adentro, me sirvió un vaso de agua y me sentó en el sofá. Por fin recuperé la voz. Lo siento. No te atrevas a disculparte, dijo Ben, arrodillándose frente a mí con las manos sobre mis rodillas. Fue lo más aterrador e impresionante que he visto en mi vida. Lo destrozaste. Me encontró, susurré, mientras el miedo finalmente se filtraba a través de la adrenalina. No debería haber podido encontrarme. Es Julian Thorne, dijo Ben con gravedad. Él encuentra lo que quiere. La pregunta es, ¿qué quiere ahora? Miré los ojos cálidos y preocupados de Ben, y no tuve respuesta. El enfrentamiento había terminado, pero tenía la sensación enfermiza y escalofriante de que la guerra acababa de comenzar. Los días posteriores al enfrentamiento en el bar estuvieron envueltos en una tensión frágil y ansiosa. Me sobresaltaba con cada golpe en la puerta, con cada notificación de mi teléfono. El sueño era un territorio fragmentado, lleno de sueños con la mirada fría de Julian y el sonido de su voz, ese murmullo bajo y peligroso que había desgarrado mi recién descubierta felicidad. Ben era una roca, se quedaba conmigo casi todas las noches, su sólida presencia un consuelo contra el espectro de mi exmarido.
No me presionaba para que hablara, pero estaba allí, una barrera cálida y viviente contra el pasado. Nuestra relación, que había sido un descubrimiento alegre y apasionado, ahora estaba teñida de una urgencia protectora. La amenaza de Julian había forjado un vínculo entre nosotros que se sentía a la vez increíblemente fuerte y terriblemente frágil. Liam estaba lleno de culpa. Nunca debía haberle dicho que te había visto, gimió mientras tomaba café, pálido. Fui un idiota. Pensé que estaba siendo indiferente. Pero con Julian, no existe la informalidad. Evelyn no es tu culpa, Liam, dije en serio, me habría encontrado tarde o temprano, es como un sabueso cuando está concentrado en algo, y la pregunta de en qué estaba concentrado aún flotaba en el aire, sin respuesta y siniestra. Una semana después del incidente, un mensajero entregó un pequeño paquete plano en mi apartamento, sin remitente, y mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras lo tomaba del portero. Era demasiado pequeño para una bomba, razoné histéricamente, pero del tamaño justo para un fragmento de mi pasado roto, y con los dedos temblorosos lo abrí y dentro, acurrucado en espuma prístina, había un libro, una primera edición de El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Mi respiración se atascó en mi garganta porque era una de mis novelas favoritas, una trágica historia de amor, dinero y el intento feudal de reclamar el pasado. Se lo había mencionado a Julian una vez al principio de nuestro matrimonio durante un raro momento de tranquilidad y él lo había descartado como un sinsentido sentimental. No había ninguna nota, solo el libro. Un mensaje tan claro como desconcertante, no era una amenaza, era un gesto caro, considerado y completamente extraño. ¿Qué demonios es esto? Pregunté a Ben esa noche mostrándole el libro y él lo cogió con el ceño fruncido diciendo que era una ofrenda de paz literaria realmente extraña, pero no era paz. Porque con Julian nunca es tan sencillo, era un recordatorio. Gatsby trata sobre un hombre que amasa una fortuna para recuperar a una mujer de su pasado, trata sobre la obsesión, me dice que está observando, me dice que no ha terminado, y sentía el libro pesado en las manos como una reliquia de una vida de la que había escapado. No lo quería tirarlo a la basura, pero algo me lo impidió porque sería como admitir que tenía miedo. El siguiente paso fue más directo, llamó Sarah Cohen y me dijo, Evelyn, acabo de recibir una llamada muy extraña del Consejo Corporativo de Thorne, no se trata del divorcio, eso es irrefutable, estaban preguntando de forma muy indirecta sobre tu estabilidad financiera actual. Preguntaron si los fondos del acuerdo eran suficientes para tus necesidades a largo plazo, y un goteo de agua helada me recorrió la espalda mientras preguntaba qué había respondido y ella, con voz aguda, dijo que les dijo que se fueran al infierno con la mayor educación posible, pero insistió en que esto era acoso y que él estaba indagando, intentando encontrar una debilidad, una grieta, y me advirtió que tuviera cuidado. Entonces las piezas formaban una imagen aterradora, la confrontación, el libro, el sondeo financiero, y comprendí que Julian no solo estaba enfadado porque yo estuviera con Ben, sino que era algo más sistemático, una campaña. Y la pieza final encajó unos días después cuando me reuní con un comisario para hablar sobre la posible financiación de un nuevo espacio artístico, un proyecto que me entusiasmaba, una forma de usar el dinero de Julian para algo bueno, y después de la reunión en un tranquilo restaurante de lujo, al salir, un hombre de traje oscuro se puso a mi lado y me sobresalté lista para correr, pero él levantó la mano para apaciguarme. Tenía unos 50 años y un rostro amable y cansado y dijo en voz baja, Señorita Eva, me llamo Arthur, soy el chofer del señor Thorne, lo fui durante 5 años. Y dejé de caminar con el corazón en la garganta porque recordaba que él fue quien me llevó a mis citas con el médico, quien silenciosamente me entregó un pañuelo el día que salí de la clínica de fertilidad después de recibir la noticia que me había destrozado, las noticias que Julian estaba demasiado ocupado para escuchar en persona, y Arthur siempre había sido amable. Así que pregunté qué quería y él dijo con incomodidad que ya no trabajaba para el señor Thorne y que lo habían despedido la semana pasada. Y después de dudar dijo que no debería estar haciendo eso pero que siempre fui decente con él y que pensó que debía saber que Julian no era el mismo. Y cuando pregunté qué significaba dijo que después del divorcio él estaba bien, centrado como siempre, pero que en las últimas semanas desde que se enteró de mí, de mi nuevo amigo, había cambiado. Estaba errático y había pasado mucho tiempo en la vieja casa que compartíamos, que le pidió que lo llevara allí a las 2 de la mañana del martes pasado y simplemente caminó por las habitaciones. Un terror frío distinto del miedo agudo del bar se instaló en mi estómago porque no se trataba solo de ira o posesión sino de algo más, algo roto, y pregunté por qué me contaba eso y él dijo,
con la voz apenas un susurro, que creía que lo sentía, que creía que había cometido el mayor error de su vida y que apenas ahora se estaba dando cuenta, y que un hombre como el señor Thorne no sabía cómo disculparse, solo sabía cómo adquirir para solucionar un problema, y que tenía miedo de lo que podría hacer para intentar solucionar esto, y luego se marchó entre el tráfico peatonal dejándome tambaleándome en la acera. La idea de que Julian sintiera arrepentimiento era tan extraña que casi resultaba ridícula y, sin embargo, el libro, la mirada desolada en sus ojos en el bar cuando le dije que nunca me había hecho sonreír, el testimonio de Arthur. Todo empezaba a resquebrajar la imagen del hombre frío y controlador que buscaba castigarme por mi desafío y revelaba algo mucho más complejo y peligroso, porque ya no era una historia de simple venganza. Se estaba convirtiendo en una historia de arrepentimiento y un Julian Thorne arrepentido era una fuerza impredecible, una tormenta que había perdido su curso. Volví a casa y miré la primera edición de El Gran Gatsby sobre mi mesa de café, y ya no era solo una amenaza, era una confesión. Él era Gatsby intentando desesperadamente repetir el pasado y yo era Daisy, la chica que había perdido la luz verde al otro lado de la bahía, pero yo no era Daisy, no tenía intención de ser reconquistada ni de ser un premio en la narrativa trágica de un hombre, había construido una vida, yo había cambiado, así que tomé mi teléfono y llamé, Ben, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo sobre algo, la guerra había cambiado. El campo de batalla ya no era solo mi libertad sino también mi corazón, y tenía miedo de que Julian, en su caótico y torpe intento de arreglar su error, destruyera la hermosa y frágil cosa que Ben y yo estábamos construyendo. Ben llegó a mi apartamento en 20 minutos con una expresión mezcla de preocupación y resolución. Había estado tenso desde la llamada y supe que había escuchado cada palabra con atención. Él escuchó en silencio mientras repetía lo que Arthur me había contado y apretó la mandíbula cuando mencioné que Julian quizás se arrepentía, y cuando terminé él dejó escapar un suspiro largo diciendo está bien, entonces el monstruo tiene conciencia. Pero eso no cambia lo que te hizo ni le da derecho a acosarte y enviarte regalos simbólicos espeluznantes, y yo dije que lo sabía, abrazándome, pero que eso lo hacía más peligroso porque un Julian enfadado y controlado podía preverlo, pero un Julian lamentable y errático era impredecible y yo no tenía idea de lo que haría a continuación. Y cuando él me preguntó con voz suave qué quería hacer me recordó que mi vida era mía y dije con la voz ganando fuerza que quería vivir mi vida, que no quería esconderme, que esa noche inauguraría una exposición del nuevo artista que descubrió Liam, que yo era una mecenas y que iría, que no dejaría que él me asustara ni me robara mi vida, y los ojos de Ben mostraron admiración. Luego nos fuimos. La inauguración de la galería fue un evento vistoso y vibrante. Exactamente el tipo de evento al que la antigua Evelyn habría asistido del brazo de Julian, como un accesorio silencioso y sonriente. Pero esa noche yo estaba allí como Eva, la mecenas independiente, vestida con un atrevido vestido carmesí que me hacía sentir poderosa. Ben lucía devastadoramente guapo con un sencillo traje oscuro y bien cortado, y su mano era una presencia constante y tranquilizadora en la parte baja de mi espalda. Durante la primera hora todo fue perfecto. Estaba rodeada de mis nuevos amigos, discutiendo sobre arte, riendo y sintiendo el brillo de la pertenencia, casi logrando olvidar la sombra de Julian Thorne. Casi. Entonces lo vi, sin intención de mezclarse, parado cerca de la entrada, una figura solitaria con un traje negro, sosteniendo una copa de champán sin beber, solo observando, y su mirada estaba fija en nuestro grupo, en la mano de Ben sobre mi espalda, en la forma en que me inclinaba hacia su toque. Se me heló la sangre y la bravuconería que había sentido antes se evaporó. No estaba interrumpiendo el evento para hacer una escena, estaba allí para observar, para recordarme que podía hacerlo, un asedio psicológico. Liam lo vio después por el amor de Dios murmuró, endureciendo el rostro no tiene nada mejor que hacer. Ben siguió nuestra mirada y su cuerpo se puso rígido. Quédate aquí dijo en voz baja y peligrosa. Ben, no supliqué. Agarrándolo del brazo no le des lo que quiere. Él no puede hacerte esto, Eva dijo Ben, con los ojos encendidos por una furia protectora que nunca antes había visto en él, y soltó suavemente mi mano para caminar hacia Julian. El pánico me arañó la garganta mientras observaba a Ben acercarse. Julian no se movió, su expresión era de diversión fría y distante, como si un insecto medianamente interesante acabara de aterrizar en su manga. No pude escuchar lo que decían por el ruido de la multitud, pero vi el intercambio, Ben frente a Julian con una postura agresiva y palabras claramente duras.
Mientras Julian escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada y una leve sonrisa condescendiente en los labios hasta responder solo unas pocas palabras que hicieron estremecer a Ben como si hubiera recibido un golpe. La mirada de Julian pasó entonces por encima del hombro de Ben y se encontró con la mía al otro lado de la sala. Un reconocimiento directo, y luego hizo lo más impactante. Le dio a Ben un leve y casi imperceptible gesto de asentimiento, se dio la vuelta y salió de la galería. Había conseguido lo que buscaba. Había demostrado su punto, que podía invadir mi espacio cuando quisiera. Ben regresó pálido y con las manos cerradas en puños. ¿Qué te dijo? Pregunté con voz temblorosa. Ben meneó la cabeza, apretó la mandíbula y dijo: no importa. Si importa, Ben, dime. Me miró, con los ojos color miel llenos de un dolor que no entendía. Él simplemente sabe cosas, Eva, sobre mi trabajo, sobre una beca que solicité. Me dejó claro que podría hacerme la vida muy difícil si quisiera. Tragó saliva con fuerza, pero no fue eso lo que me afectó. Fue lo último que dijo. ¿Qué? Susurré sintiendo el miedo enroscarse en mi estómago. Dijo: cuídala bien. Solo la estás manteniendo caliente para mí. El aire abandonó mis pulmones, la galería, la gente, el arte, todo nadaba en una confusión nauseabunda. No fue una amenaza de violencia, fue una declaración de propiedad. En su mente, yo todavía era suya. Ben era solo un marcador de posición. El resto de la velada quedó arruinado y nos fuimos poco después. El silencio en el coche camino a casa fue denso y pesado. El huésped no invitado había tenido éxito, había envenenado el pozo. Esa noche, acostada en la cama con Ben, sentí que se abría un abismo entre nosotros. Él estaba tranquilo y retraído, y las palabras de Julian habían dado en el blanco plantando una semilla de duda e inseguridad. No puede tocarnos, Ben, dije con mi mano sobre su pecho, sintiendo su latido constante. Su dinero y su influencia no importan, tenemos algo real. Ben se giró para mirarme, con la expresión ensombrecida por la luz de la luna. ¿Lo tenemos, Eva, o solo soy parte de tu venganza? El guapo escultor del que haces alarde para poner celoso a tu exmarido. Sus palabras fueron un golpe físico. Me senté mirándolo fijamente. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes que lo que siento por ti es real. ¿Lo sé? Preguntó con voz suave pero cargada de dolor. Toda tu nueva vida es una reacción a él, tu cabello, tu ropa, tus amigos, yo. ¿Cómo sé que no soy solo otra pieza de tu rebelión? No tuve respuesta porque una pequeña y traicionera parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿Me había enamorado de Ben porque era todo lo que Julian no era? ¿Nuestro amor nació de una conexión genuina o fue forjado en el fuego de mi ira? Julian había hecho su trabajo perfectamente, no necesitó gritar ni amenazar, solo apareció y susurró una única frase venenosa, y ahora los cimientos de mi nueva vida se estaban resquebrajando. La venganza que tan cuidadosamente había orquestado se estaba convirtiendo en cenizas en mi boca. Quería demostrarle que podía ser feliz sin él y en cambio lo había llevado directamente a la fuente de mi felicidad y él la estaba desmantelando sistemáticamente. La guerra ya no era sobre el pasado, era sobre el futuro, y por primera vez tuve miedo de perder. La semana después de la inauguración de la galería fue la más solitaria de mi nueva vida. Una distancia escalofriante se había asentado entre Ben y yo. Seguíamos siendo educados y cuidadosos, pero la pasión y la calidez se habían desvanecido, reemplazadas por el fantasma de las palabras de Julian: solo la estás manteniendo caliente para mí. Intenté tender un puente, fui a su estudio, le preparé la cena, le dije que lo amaba, pero las palabras que antes habían sido naturales flotaban ahora frágiles en el aire entre nosotros. Él sonreía, triste y cansado, y me acercaba, pero podía sentir la vacilación en su tacto. La duda había brotado como una enredadera espinosa que nos asfixiaba. Liam intentó ayudar. Está simplemente conmocionado, dijo. Lo que hizo Thorne fue un clásico juego de poder. Intentó hacer sentir a Ben pequeño, indigno, y Ben, por mucha fortaleza que tenga, posee el ego sensible de un artista. Thorne encontró el punto exacto de presión. ¿Cómo lo solucionó? Pregunté sintiéndome impotente. No puedes, respondió Liam suavemente. Ben tendrá que resolver esto por sí mismo, lo único que puedes hacer es ser paciente. Pero la paciencia me parecía un lujo imposible. Sentía la presencia invisible de Julian en todas partes, en mi casa,
en mi relación, en mi tranquilidad. Todo estaba bajo asedio. Empezaba a sentirme de nuevo en la jaula dorada, solo que ahora los barrotes estaban hechos de recuerdo y arrepentimiento. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa de jueves, cuando me reuní con Sarah Cohen para un almuerzo tardío para hablar sobre la posibilidad de crear una fundación benéfica con el dinero de mi divorcio. Un último paso definitivo en la recuperación de mi narrativa ocurrió cuando, al salir de mi edificio de apartamentos, un automóvil negro, elegante y siniestro, se detuvo junto a la acera y la ventana se deslizó hacia abajo silenciosamente. Julián estaba en el asiento trasero y mi corazón golpeó contra mis costillas, quedándome congelada en la acera mientras la lluvia empapaba mi cabello y mi chaqueta. Entra, dijo, y no fue una petición, fue una orden, pero le faltaba su antigua fuerza, sonaba. Cansado, no dije con voz temblorosa, por favor. Evelyn usó mi nombre completo y, por primera vez, no sonó como una acusación, sonaba como una súplica. 5 minutos, es todo lo que pido, daremos una vuelta a la manzana, puedes irte cuando quieras. Lo miré y el impecable Julian Thorne parecía desaliñado, su cabello despeinado como si hubiera pasado sus manos por él, y había sombras oscuras bajo sus ojos. La máscara controlada había desaparecido y fue reemplazada por una vulnerabilidad cruda e inquietante. En contra de cada instinto de autoconservación que me gritaba, me encontré asintiendo, abrí la puerta y me deslicé en el asiento de cuero. Junto a él, el olor familiar de su auto envolviéndome como un fantasma, y el coche se alejó suavemente de la acera mientras la separación entre nosotros y el conductor se levantaba, sellándonos en una tumba silenciosa y en movimiento. No habló durante un largo momento, solo miró por la ventana la ciudad bañada por la lluvia. Fui a la casa vieja anoche, dijo en voz baja. Estuve en tu antiguo camerino, aún queda un leve rastro de tu perfume en el aire. No dije nada, tenía un nudo en la garganta. Estaba revisando unas cajas viejas, continuó, sin mirarme todavía. Encontré las peyes, parpadeé, confundida, los pis, los de nuestro primer aniversario, los escribiste en un libro, habías escrito la fecha al lado. Finalmente se giró para mirarme y el dolor en sus ojos era tan intenso, tan real, que me dejó sin aliento. Nunca supe que hacías eso y el recuerdo me invadió como si hubiera pasado toda una vida. Había tenido tantas esperanzas entonces, tan perdidamente enamorada del hombre brillante y distante con el que me casé, había guardado las flores como símbolo de una felicidad que creía que apenas comenzaba. ¿Por qué me cuentas esto, Julian? Susurré, porque me equivoqué, dijo, con las palabras como si le hubieran arrancado. Lo que hiciste, la actitud pegajosa, estaba tan ciega. No me estabas asfixiando, Evelyn, me pedías que te viera, que te amara. Y yo era demasiado cobarde para entender lo que eso significaba. Pensaba que el amor era una debilidad, una distracción. Se me llenaron los ojos de lágrimas, ardientes y agudas, y volví la cara hacia la ventana sin querer que me viera. Dejarte lejos fue el mayor error de mi vida, dijo con la voz ronca por la emoción. La casa está vacía, mi vida está vacía. El dinero pensé que era una solución, fue un castigo. Me castigué a mí mismo. El coche continuó su lento recorrido por las calles resbaladizas por la lluvia. Estábamos en nuestra propia burbuja de tiempo y arrepentimiento. El hombre con el que estás, empezó Julián, y me preparé para recibir veneno como amenaza. En cambio, dijo, parece que te hace feliz. La forma en que lo miraste en ese bar, nunca te había visto así, ni siquiera. Al principio, ni siquiera con los pies. Lo miré atónita. Esto fue una rendición, era un nivel de autoconciencia del que nunca creí capaz. No estoy aquí para pelear contigo, Evelyn dijo, mirándome a los ojos. Estoy aquí para disculparme como es debido por todo, por los años de silencio, por el despido, por no ser el hombre que necesitabas que fuera. Las lágrimas se derramaron, trazando caminos calientes por mis mejillas frías. Esto era todo lo que había querido oír durante 5 años y llegaba. 5 años demasiado tarde. No puedo, Julian, dije con la voz quebrada. Rompiste algo entre nosotros que no tiene arreglo. He construido una nueva vida, soy feliz, asintió, un gesto lento y desgarrador de aceptación. Lo sé, y aprenderé a vivir con eso. Solo necesitaba que lo supieras. Lo siento, de verdad. Se inclinó hacia adelante y presionó un botón. El coche se detuvo a una cuadra de mi apartamento. Esta es tu parada, dijo, con una leve sonrisa triste. Adiós, Evelyn. Salí del coche con las piernas temblorosas. Me quedé de pie en la acera observando cómo la limusina negra se alejaba y desaparecía entre la lluvia y el tráfico. Parecía definitivo, como un final. Pero mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, con su disculpa resonando en mi mente, no me sentí aliviada.
Me sentí liberada, la ira ardiente que me había alimentado durante meses se había extinguido, dejando atrás un confuso paisaje de lástima y una sensación inquietante y agridulce de lo que podría haber sido. Había subido a ese coche como Eva, la vengadora, salí como Evelyn, la mujer que una vez amó a un hombre roto y que ahora se enfrentaba a una decisión imposible. Aferrarme a la ira justa que protegía a mi nuevo amor o perdonar el pasado y arriesgarme a ser arrastrada de nuevo a su órbita. La guerra había terminado, pero la paz parecía más complicada que la batalla. Nunca había estado. La lluvia continuó durante 3 días, era acorde con el clima interior de mi alma, gris, contemplativa, arrastrándolo viejo mientras todo se sentía húmedo e irresoluto. La disculpa de Julian había trastocado mi mundo. Repasé sus palabras, el dolor crudo en sus ojos, la humildad pura e inaudita que desprendían. El Julian que yo conocía no se disculpaba, emitía declaraciones, negociaba acuerdos, no se sentaba en el asiento trasero de un coche bajo la lluvia y admitía ser un cobarde. Ben notó el cambio en mí de inmediato. La tensión entre nosotros ahora se sumaba a mi propia confusión. Estás callada, dijo la segunda noche mientras estábamos sentados en mi sofá viendo una película que en realidad no estábamos viendo. Lo vi, confesé con las palabras atropelladas. Julian, el otro día me llevó en su coche. Ben se quedó muy quieto y escuchó todo mientras le contaba los pianos, la casa vacía y la admisión de su error. No lo suavicé ni lo disculpé. Acabo de exponerle la cruda y desarmante verdad. Escuchó en silencio, su expresión ilegible, y cuando terminé, dejó escapar un suspiro largo y cansado. Entonces, el rey ha caído de su trono y quiere recuperar a su reina, dijo. No es así, insistí, pero incluso yo escuché la falta de convicción en mi voz. Dijo que no estaba allí para pelear conmigo, solo quería que supiera que lo sentía. ¿Y tú le crees?, preguntó Ben con su mirada penetrante. No lo sé, el hombre en ese auto no era el hombre con el que estaba casada, o tal vez lo era y yo nunca había visto esa parte de él antes. Miré a Ben y mis ojos le rogaban que entendiera. Eso no cambia lo que siento por ti, ¿verdad?, preguntó suavemente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad brillante empapada por la lluvia. Eva, todo este tiempo he estado luchando contra un fantasma, un monstruo de tu creación, pero ahora el monstruo tiene un corazón roto, pero un corazón al fin y al cabo, y veo cómo te afecta, le tienes lástima. No es lástima, argumenté, pero era mentira, la compasión era parte de ello, una gran parte. Lo es, dijo Ben, girándose para mirarme, su expresión era triste pero claramente resuelta. Y no puedo competir con un fantasma que de repente se ha vuelto humano. No puedo construir un futuro contigo cuando tu pasado todavía te atrae con tanta fuerza. Mi corazón se desplomó. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Digo que necesito dar un paso atrás, dijo con la voz cargada de emoción. Te amo, Eva. Creo que te he amado desde el momento en que te vi en ese bar con tu cabello oscuro y tus ojos desafiantes. Pero esto con Sorn es un abismo entre nosotros, y hasta que no lo cruces de una manera u otra, no serás realmente libre. Y no puedo estar con alguien que no sea libre. Las lágrimas corrieron por mi cara. Entonces, ¿me estás dejando? Te estoy dando el espacio que necesitas para elegir, corrigió suavemente. No entre él y yo, sino entre el pasado y el futuro. Tu ira era una jaula, Eva, pero también lo es tu simpatía. Es necesario encontrar una salida a ambas. Caminó hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y me besó con un beso suave y prolongado que sabía a despedida. Cuando lo descubras, sabrás dónde encontrarme, dijo, y luego se fue. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor, peor que el silencio después de Julian. Este fue un silencio de mi propia creación. Me había concentrado tanto en mi venganza, en construir una nueva vida como reacción a la antigua, que nunca me había ocupado realmente de los escombros. Había usado a Ben como un escudo, un hermoso y apasionado escudo contra el dolor, y al hacerlo fui injusta con él y conmigo misma. Pasé la semana siguiente en un estado de profunda soledad, no vi a Liam, no llamé a Sarah. Así caminé por mi apartamento, quedándome mirando la ciudad y pensando en los 2 hombres que habían marcado mi vida reciente. Julian, el hombre que me había construido una jaula dorada y luego se sorprendió cuando hice vibrar los barrotes, el hombre que finalmente aprendió tarde el costo de su frialdad. Ben, el hombre que me había ofrecido libertad y calidez, que no había pedido nada más que mi corazón entero, y yo, la mujer en el medio,
el premio en una batalla que nunca pedí. Ben tenía razón, mi ira había sido una jaula, definiendo cada uno de mis movimientos, y ahora mi compasión por Julian se estaba convirtiendo en otra, pues todavía le permitía dictar mis emociones y decisiones. Tenía que liberarme, no de un hombre, sino de la historia que me estaba contando a mí misma. Una noche, me encontré de pie frente a mi armario. Allá atrás, colgado en una bolsa de ropa, estaba el vestido carmesí que había llevado a la galería, el vestido de mi desafío. Lo saqué, luego fui a la mesa de café y cogí la primera edición de El Gran Gatsby. Los llevé a ambos a la gran terraza de mi ático. La noche era clara y fría, las luces de la ciudad se extendían debajo de mí como un campo de diamantes. Dejé el vestido en el suelo de piedra y coloqué el libro encima. Eran solo objetos, un trozo de tela, una colección de páginas. No tenían poder sobre mí a menos que yo se lo diera. Respiré profundamente el aire frío de la noche. Yo no era Evelyn, la esposa silenciosa. Yo no era Eva, la ex vengativa. Yo era solo yo, una mujer con un pasado, sí, pero también una mujer con un futuro que definiría en mis propios términos. No les prendí fuego, eso hubiera sido demasiado dramático, demasiada reacción. En lugar de eso, simplemente los dejé allí en la terraza. Donaría el vestido, donaría el libro a una biblioteca. Dejarían de ser símbolos y se convertirían en simples cosas. Volví adentro y recogí mi teléfono. Mi dedo se mantuvo sobre el número de Ben, pero no presioné llamar. Aún no. Luego se cernió sobre el antiguo número de Julian, tampoco presioné eso. A eso llamé Liam. Oye, dije con mi voz clara y firme por primera vez en semanas. Estoy lista para comenzar ese proyecto de fotografía del que hablamos, el de la ciudad al amanecer. Puedes encontrarme mañana a las 5 de la mañana. ¿En el puente? Hubo una pausa al otro lado y luego una risa cálida y comprensiva. Estaré allí con todas las campanas puestas. Colgué el teléfono y miré la ciudad. El pasado era un lugar de referencia, no un lugar de residencia. El arrepentimiento de Julian y el amor de Ben fueron partes de mi historia, pero no la historia completa. La venganza había terminado, el segundo amor estaba en espera, y ahora llegaba el momento del primer amor, el que debería haber empezado desde el principio, el amor por mí misma. Y mi historia apenas comenzaba. El fin.